Predican de la senda antigua que no conocen, pues si la hubieran conocido, entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre, no el hombre. Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, mas se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz, donde el pueblo tenía temor. Por eso decidí volver a ti. Muchos ministros de hoy quieren grabar un CD para obtener dinero y fama, y se le olvida que esto es para ministrar a las almas. Hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es lo que tú me enseñaste, es mi Cristo. Muchos ministros de hoy predican de la palabra, pero no conocen a Dios de él. Es verdad, pero entiendo yo. Es más que palabra, esto es una vivencia para obtener la vida eterna. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú. Bueno, Dios me le bendiga. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Espero que se escuche bien por ahí donde me están escuchando. Y estamos transmitiendo nuestra página de Facebook, estamos transmitiendo por Instagram, estamos transmitiendo por YouTube. Donde quiera que nos vea, por favor, den un like, comparta, suscríbase, toque la campanita, haga lo pertinente para ver si este algoritmo que está controlando a muchos cristianos que ver, podemos llegar a una audiencia mayor. Así que hoy venimos con una edición especial de Derribando Argumentos sin Censura. Es lamentable lo que sucede. Bueno, puse un tema medio llamativo en Facebook, pero en la publicación del video y del live puse otro tema. Puse la teología, la teología de las redes sociales. La teología de las redes sociales. Es preocupante cuando lo que está sucediendo hoy en la iglesia, donde la gente llega ya deformadas, ¿verdad? Y prácticamente la formación bíblica, el discipulado está inexistente, la gente se autoforman por las redes sociales y escogen comida chatarra para formarse. Yo le había puesto en Facebook los teólogos de Temu, ¿verdad? Mucha teología de Temu, y hoy vamos a tener aquí ejemplos. Creo que los voy a poner algunos en audio, otros en video, de esta teología de Temu auspiciada por Facebook, YouTube, TikTok, donde están deformando a los cristianos. Si hay un lugar peligroso para un recién convertido y una persona cristiana, pero que no sepa qué es una enseñanza, cuál es la doctrina fundamental, cuál es la confesión de fe de su organización iglesia,
quiero decirle que el Facebook es una, o el TikTok o el YouTube es uno de los lugares más peligrosos donde se puede estar y donde se puede coger información. Entonces, claro que hay buenas personas, maestros, pero lamentablemente los buenos maestros no son tan reconocidos a nivel de redes sociales de una buena enseñanza como los falsos maestros, ¿verdad? Porque los falsos maestros, irónicamente, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Tienen un buen arte gráfico, tienen una buena escenografía, tienen buenas cámaras, buen audio, y eso produce una retención de personas en sus canales, ¿verdad? Tienen un buen equipo de trabajo. Y básicamente la persona que tiene, y los maestros verdaderos, pastores que salen por estos medios, evangelistas, maestros que tienen una buena palabra, básicamente no tienen el alcance que tienen estos falsos maestros, y de esta manera se sigue multiplicando las falsas enseñanzas. Bueno, y vamos a dar un ejemplo hoy. Si yo fuera un recién convertido, las enseñanzas que están a diestra y siniestra, no solamente enseñanzas, sino cómo modelan el evangelio, ¿verdad? Por medio de las redes sociales. Entonces, redes sociales se ha convertido en un lugar peligroso, un lugar donde realmente, se ha convertido en un lugar sumamente peligroso, eh, para, no es una buena fuente. So de ahí, no es un buen lugar donde formarse. Por eso es que Dios ha puesto un orden, ha puesto pastores, ¿verdad? Por eso es que el enemigo, si usted lo mira panorámicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Está, por medio de los malos testimonios, ¿sí? Por medio de las cosas que pasan y por medio de la rebelión. Ya la gente, ¿verdad? Supuestamente la teoría de que no, yo le sirvo a Dios, pero no me congrego, es una mentira del diablo. Eh, si usted ama a Dios, usted obedece su palabra. Y la Biblia dice, no dejar de congregarnos con mucho tiempo por costumbre. Nadie es cristiano verdadero retenido en su casa. Es una mentira de Satanás. La gente se cree que se pueden autopastorear, rompiendo los principios y los parámetros, cómo se establece y cómo Dios diseñó el cuerpo de Cristo y su iglesia para funcionalidad, ¿verdad? La idea no nació de nosotros, la idea nació de Dios. La iglesia es un cuerpo de Cristo. La palabra iglesia, eclesia en el griego, ¿sí? Es un grupo llamado fuera de, eso es lo que es la definición de iglesia. Y la doctrina de iglesia nunca contempla una persona individual, sino una persona que aceptó a Cristo y que comienza a formar parte de una comunidad de fe, una iglesia donde el apóstol Pablo, de acuerdo a Corintios, establece que la iglesia es semejante a un cuerpo de Cristo, que mutuamente nos vamos edificando según el talento, la habilidad o el ministerio, las habilidades que Dios da, ¿sí? Las capacidades que Dios da, para ir edificándonos mutuamente en ese amor. Así que es impresionante la cantidad de falsas enseñanzas que se consiguen por estos medios, y es un lugar sumamente peligroso. Si usted no conoce lo que son las doctrinas fundamentales de la iglesia, lo que es una doctrina según ortodoxia, que es aceptada por la mayoría, y no tratemos de inventar la rueda. La gente viene al evangelio tratando de redefinir el evangelio, ¿verdad? Especialmente los artistas, cuando, ¿cómo le digo? Ese es el diseño de Dios. Muchas veces la gente viene de afuera, especialmente los artistas, cuando se convierten y tratan de redefinir lo que es el evangelio, para que el evangelio se comience a acomodar conforme a sus preceptos y conceptos. Vamos a mostrar un video, espero que se vea. Es impresionante, a ver si se logra ver, porque a veces los pongo y a veces los quitan, pero esto es un video, no es, es una iglesia, ¿sí? Donde están pasando por encima del vidrio.
esto es un ejemplo del sincretismo, ¿verdad? Sincretismo, interreligioso, como usted lo quiera llamar, no quiero ser muy técnico. Es la mezcla de creencias, importaciones, ¿verdad? Cuando importamos ciertas creencias de otras religiones y las incorporamos dentro de la iglesia. ¿Sabe? Esa práctica no la practicaron los apóstoles, no la practicó la iglesia primitiva, pero hoy en este misticismo desenfrenado, ¿verdad? Ese misticismo donde la voz de Dios se vuelve subjetiva, no se analiza la de la palabra, toda idea que tengamos, toda gran idea que tengamos, se lo atribuimos al Espíritu Santo, le ponemos el sello de goma que como es Dios no podemos cuestionar al profeta, y aquí surgen estas barbaridades que lo que traen, obviamente estas prácticas no son respaldadas por Dios y lo que atraen son ataduras y ligaduras de demonios. Tenemos esto lo voy a poner en audio porque son páginas donde ellos utilizan y no quiero mostrar, ¿verdad? Pero yo quiero que usted escuche esto y espero que se escuche. Vamos a verle este consejo. Ponte saliva en el ombligo, tempranito al despertar en las mañanas. Yo creo que usted no está entendiendo el poder que usted tiene en la saliva. Usted es poder sin límites, escríbalo. Tu saliva contiene este poder que usted ni siquiera se imagina. Frente al espejo, en ayunas, sin hablar con nadie, sin cepillarte ni nada, saliva, frente al espejo, te vas a poner en el ombligo. Y usted va a decir, a partir de ahora, todo lo que imagino en mi estado de fe se me volverá experiencia tangible. Todo lo que antes tomaba meses vendrá velozmente. Hecho está, 7 veces 7. Confirmo, mi gente. Pues mira, hermanito, imagínense, esta persona que está hablando muy seriamente a través de un live, aconseja que antes por la mañana, cuando usted se levante, coge saliva, se lo unte en el ombligo y hace una confesión, unas palabras que le están diciendo que repita para que venga a materializarse lo que usted está hablando. Prácticas místicas y todo esto tiene todo esto, aunque no es una práctica apostólica de la iglesia primitiva, sí tiene nombre y hay base bíblica para refutarlo, porque los problemas que surgen hoy en día, los diferentes tipos de corrientes de pensamiento que surgen hoy en día, surgieron en la iglesia y una de que me gusta utilizarlo mucho, lo he estudiado bastante, es la herejía que se introdujo en la iglesia de Colosas, ¿verdad? Este misticismo que venía del gnosticismo. Y cuando me refiero a misticismo, me refiero a cuando nosotros tenemos experiencias subjetivas que no se filtran por la palabra, donde creemos que es el Espíritu Santo, son mezclas de ideas, interpretaciones, porque obviamente la gente cuando se convertían en aquellos tiempos, ¿verdad? Prácticamente los griegos que venían del mundo filosófico hacían una mezcla entre la cultura judía, la filosofía griega y llegaban a estas conclusiones. Exacto. Pero mientras nosotros, ¿verdad? Que amamos la palabra, mantengamos criticando los conceptos y preceptos, como la gente, bueno, siempre la gente, cuando nosotros hablamos en asuntos teológicos y comenzamos a hablar de hermenéutica, de homilética, de exégesis, de la definición del griego, de cómo poder estas herramientas, usted no tiene que ser un científico, ¿verdad? Usted no tiene que, estas cosas se aprenden cuando hay interés. Y cuando usted comienza a hablar de estas cosas, lamentablemente, los mismos que abarcan o que avalan este tipo de conducta mística son los que están diciendo que cuando uno habla, porque si usted cree en la doctrina del cielo, la doctrina del cielo tuvo un ejercicio hermenéutico, tuvo un ejercicio de una teología, nace de la teología sistemática. Y cuando hablamos de estos aspectos, la gente dice, no, que eso es palabrería de hombre, que eso es filosofía de hombre. Sigan despreciando, ¿verdad? Las herramientas que nos han dado la doctrina y el fundamento sobre el cual nosotros edificamos nuestra fe, ¿verdad? Y es curioso ver cómo hay un sinnúmero de teorías que nacen y cómo es que nosotros sabemos que estamos en la verdad simple. Hermano, no hay que ser un científico porque la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y si el Hijo libertare, será verdaderamente libre. La mejor evidencia que estamos caminando en la verdad es que estamos obedeciendo su palabra
y el efecto que se produce en nuestro interior de una paz que sobrepasa todo entendimiento y del gozo de la salvación que se manifiesta en nuestra vida y de como Pablo decía que nuestra conciencia y el espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Entonces usted ve estas personas que se meten en unas profundidades, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque la gente hoy hay un afán de ir más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Está de moda estudiar el libro de Enoch y los gigantes y la creación preadámica y la mujer de Adán, Lilith, que nadie habla y todo el mundo está hablando en términos porque la gente quiere impresionar. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice claramente en la Biblia, que dice que llegará un momento que tendrán comezón de oír. La gente lo que le interesa es escuchar algo nuevo, algo novedoso que le mueva las emociones, los sentimientos, pero la gente no quiere un mensaje verdadero que los lleve al arrepentimiento, que los lleve a renunciar al pecado, que los lleve a una vida de oración, de ayuno, de palabra y de consagración. Bueno, aquí vamos a ver, vamos a suponer que usted es un nuevo creyente, deseoso, ama la palabra, está enamorado del Señor, bueno, tremendo. Y usted se encuentra con estas enseñanzas. Por ejemplo, mire esta otra enseñanza. Escuche esto. Biblia nadie fue monógamo. Abraham. Bíblicamente, la monogamia no es sustentable. O sea, en la Biblia nadie fue monógamo. Abraham tenía 2 mujeres, Isaac tenía 2 mujeres, David no sabemos cuántas tenía y Dios nunca estuvo en desacuerdo. Pero creo que la monogamia, por ejemplo, nosotros aquí en Latinoamérica, es lo más funcional. Porque si uno no puede con una sola mujer, imagínate con 2. No, yo creo que aquí no se puede por un asunto. Wow, qué tremendo argumento. O sea, él está con una sola mujer, ¿sí? Por la cultura. Porque su fundamento es, imagínate, si no puedo con una, imagínese con 2. Eso quiere decir que si viviera en el Oriente, estuviera 5 mujeres. Entonces, mire, estos son gente que ministran adoración, ministran palabra y son llamados profetas, evangelistas, yo no sé qué más. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Ese es el problema, que quizás son gente que adoran a Dios, ¿verdad? El ministerio de la música, que es un ministerio que la Biblia no habla de ello, y los ponen a predicar, los ponen a enseñar, y usted se da cuenta el clase de fundamento que tienen esta gente. Por un asunto cultural. ¿Es cierto esto de que es un asunto cultural? Imagínese, hermano, que Dios nos ayude, porque estas son el tipo de enseñanza que se encuentran cuando la gente está en las redes sociales. Aquí vemos otro, que es de otra página, y vamos a ver cómo un profeta dice que es capaz con su palabra de manipular el tiempo, incluso hasta Dios. No solamente soltar una palabra sobre el futuro. En lo profético podemos soltar una palabra y cambiar tu palabra. ¡Hablador! No, usted no me escucha. Ahí sí alguien le enseña a los profetas. Tienes que llegar a un nivel en tu vida donde tú estés tan seguro. La Biblia dice que Samuel era fiel profeta de Jehová y Jehová no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Esa palabra de quién? Ajá. De Samuel, exacto, no de Dios. Mire cómo tuercen las escrituras. Él cita lo que la Biblia está diciendo, ¿verdad? Lo que la Biblia dice en Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19, donde Dios no dejó caer ninguna de las palabras de Samuel. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice las escrituras acerca de esta realidad? ¿Qué dice las escrituras? ¿Qué dice las escrituras acerca de esta realidad? La Biblia habla de la expresión que implica que ninguna palabra falló. No quiere decir que fueron exactamente las palabras que a Samuel se le ocurrieron. Que a Samuel hablas de las palabras que Dios puso en la boca de Samuel, todas tuvieron cumplimiento, ¿sí? Y aquí es donde nosotros vemos que esta gente, ¿verdad? No sé si por ignorancia o manipulación, no ni siquiera aplican las reglas de
interpretación, que es la hermenéutica. Y aquí vemos cómo las personas, vamos a ver porque me estoy mirando frisado aquí. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Sí? Vamos a ver por aquí. Bueno, hoy parece que estoy frisado, sí. Me escriben si me están viendo frisado. O lo están viendo bien. Sí, perfecto, pero está frisado. Ok, perfecto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ya se arregló, dice. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Mire cómo esta gente, para que usted vea por qué es que nosotros tenemos que tener estas pequeñas reglas que no son complicadas, como lo que son las reglas de la hermenéutica, ¿verdad? Cuando usted habla de estas palabras, ¿verdad? Usted va al texto de la Biblia, ¿verdad? Y el texto de la Biblia tiene unas figuras literarias, ¿verdad? Y esas figuras literarias, eh, esa figura es metanimia, que se refiere literalmente a las palabras humanas comunes, sino a las palabras proféticas reveladas por Dios. La parte de la palabra de Samuel representa el todo y el mensaje de Dios en la boca del profeta. Samuel es el vínculo, no la fuente. Y eso se puede conocer básicamente por las reglas de la hermenéutica, ¿sí? Y lo que tanto muchas veces los cristianos a veces critican y lo señalan mire cómo el diablo ha trabajado dentro de la iglesia, que no nos damos cuenta. Personas que aman a Dios, personas de oración, personas conservadoras, pero que tienen ese prejuicio de que la letra mata más el espíritu vivifica. Y aparecen estos profetas con estos inventos, ¿verdad? Cuando sacan un texto fuera de contexto que dicen, wow, la Biblia dice que ninguna de las palabras de Samuel cayeron por tierra, pero muchas veces no entendemos que la palabra de Samuel lo que significa en el contexto, que no es algo literal porque utilizan unas herramientas unas herramientas, ¿verdad? Retóricas, un lenguaje literario que tiene otras implicaciones, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, vamos a ver si se sigue congelando. Seguimos para adelante. Ok. Una de las cosas que Dios no deje caer atrás la palabra de él. Una cosa es que él se empeñe en lo que se te ocurra a ti. En lo que se te ocurra a ti. Que si yo declaro algo a la existencia, hay alguien que me está siguiendo acá. Tomar mi palabra y nada más porque yo lo dije. Estoy tan seguro que si yo llamo a alguien por nombre que nunca he visto y esa persona se llamaba Francisco, pero yo lo llamé Hernando. Pero yo estoy tan seguro que Dios no va a dejar caer mi palabra a tierra, que si Dios tiene que volver al pasado y decirle a su papá que le estaba poniendo el nombre 40 años atrás, no le ponga Francisco, ponle Hernando. Fue muy fuerte eso. Saber está diciendo que como Dios no va a dejar caer su palabra porque él es profeta, Dios es capaz de ir al pasado, cambiar un nombre a un muchacho para dejar bien al profeta. ¿Qué clase de evangelio? Ese es el evangelio que a la gente le gusta. Al evangelio le emociona. Que al evangelio dicen, wow, qué clase de palabra. Wow, qué clase de revelación. Vamos a ver otra revelación. Vamos a ver otra revelación poderosa. ¿Quieres ser
Vamos a ver si esto se me abre aquí. Vamos a ver si se me abre, pero esto creo que no lo voy a poder abrir porque me está brincando para otro sitio. Esto es una revelación demasiado fuerte. Vamos a abrir otra porque si no, nos amanecemos aquí. Otra, estamos suponiendo, si yo soy un creyente nuevo que no tengo un fundamento y comienzo a escuchar eso. De un pelotero. Dice que estaba atado a un Andrómeda. Lo Illuminati, eso es real. La raza reptiliana. Aquí hay gente que son reptilianos. Aquí hay una élite varón que en la mayoría de los hoteles están metidos porque ellos andan buscando, reclutando gente con arrastre. Cuando yo fui la segunda vez para un resort con mi pastor, Aquí están, vamos. ahí había un tipo que pertenecía y me mandó, me dijo, mira, si tú quieres pertenecer, manda tu nacimiento, manda una foto de la cabeza para arriba, una de la oreja para abajo y otra de espalda así. Porque como una fraternidad, te dan fama, te dan dinero, te dan todo. Y ese hombre me empezó a explicar. Yo más nunca sabía de ese hombre. Sí, él se invitó. Sí, varón, se sentó conmigo, él se sentó y no tuvo el trago, después me tiró, y me mandó las cosas y me hizo para que quede, esto y aquello, tu acta de nacimiento, una declaración. Jeffrey, por no aceptar ese día, tuvo un accidente porque fue un demonio. Bueno, la élite, los reptilianos, la tierra es plana. Estas barbaridades que están sustituyendo la doctrina bíblica y el fundamento del cristiano hoy en día, intercambiándolos por el sensacionalismo. Yo quiero decirte que estas enseñanzas de lo que es las teorías de conspiraciones, ¿sabe de dónde es que vienen las teorías de conspiraciones? Teorías de conspiraciones fueron creadas por personas que son agnósticos o que son ateos, donde no creen, ¿verdad?, en Dios. Y ellos buscan una explicación, ¿verdad? Y claro que podemos hasta cierto punto entender eso. El problema es cuando se pone a la élite, los Illuminati y todo este grupo, como si fueran soberanos y absolutos y totalmente el control del planeta Tierra. Entonces nosotros mismos como creyentes, cuando adoptamos esto y lo predicamos como si fueran verdades o doctrinas bíblicas, estamos rebajando a Dios de su soberanía, del Dios que tiene el control de todas las cosas. Inclusive, mire qué interesante, porque en Apocalipsis, cuando habla que enviaron espíritus en modo de rana para hablar con los reyes, para juntarlo para el día grande del Señor, la Biblia dice que fue Dios que los reunió. Otro contexto bíblico dice que Dios reunió, ¿verdad? Esa guerra fue Jehová. Y cuando dice que los 10 reyes se levantaron contra la gran ramera, dice que fue Dios que lo puso en el corazón de ellos. Y aquí vemos cómo Dios en su soberanía utiliza los medios para ejecutar su plan divino. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar, en vez de la soberanía de Dios, del plan profético de Dios, y comenzamos a hablar de las élites, comenzamos a hablar de los Illuminati y comenzamos a hablar como este grupo secreto que se reúne en cuartos oscuros para planificar el destino de la humanidad, claro, pero nosotros tenemos que entender que sobre encima de todo hombre y planificación hay una agenda profética de Dios que va en cumplimiento. Y la mayoría de las teorías de conspiraciones quitan la soberanía de Dios. No hay una explicación bíblica, todo es razonable, lógico, y a veces son historias que no se pueden verificar. Por eso es que nuestro fundamento no está basada en historias que no pueden haber un fundamento sólido, sino que nosotros nos edificamos sobre la santa y bendita palabra del Señor Jesucristo. Cuando comenzamos a hablar de los reptilianos, imagínense, hermano, yo un recién convertido hablando de reptilianos, de tierra plana, que si la NASA es mentirosa, que la gente no fueron a la luna, todos estos temas que usted puede tener su postura, el problema es que no es el fundamento.
El problema es que yo como predicador no estoy llamado a hablar mi opinión. Entonces hay un problema hoy en día que estos podcasts para llamar la atención y para llamar y crear un público, porque eso genera dinero, comenzamos a hablar cuánto disparate se nos ocurre en nuestra mente, ¿verdad? Y no solamente eso. Vamos a ver si este video. Cuando los perros ladran de madrugada cerca de tu casa, es porque hay enviaciones o espíritus inmundos que se mueven en las calles de una casa a otra. Cualquier tipo de objeto que sea así, de portales espirituales, porque hasta los inodoros son portales espirituales, que mucha gente no sabe esto. Y esto es un portal espiritual. Por ahí salen espíritus del inframundo que mucha gente desconoce. Y por ahí hay trabajos de brujería que mucha gente desconoce. Y hay muchas enviaciones que se mueven a través de lo que son los inodoros. Y pocas personas saben esto. Ahora bien, cuando las brujas están llamando a tu gato o te están haciendo la guerra a través de tu gato empieza a aruñar la puerta en los horarios de 12 de la noche a 3 de la mañana. Cuando está lloviendo, Dios me usa más, porque es el elemento con el cual yo me conecto. Yo quisiera saber la base y fundamento sobre cuál esta gente están hablando, ¿verdad? El inframundo, ¿dónde está esa palabra? ¿De dónde nace esa palabra? ¿De dónde viene? Pues yo no la leí en la Biblia. Y comienzan a hablar de estas cosas que generan supersticiones, ¿sí? Y la gente hablan como una seguridad, como si fueran como algo pero cada vez las redes sociales están llenas de esta porquería, ¿sí? Las redes sociales están llenas de esta basura de enseñanza y otra gente lo que le gusta es este tipo de enseñanza. Exacto, las dos tipos de riqueza, la material y la espiritual sobre este pueblo. Y lo bendigo ahora mismo. Abre la ventana de los cielos hasta que sobreabunde en todo lo que hagan. Sean bendecidos y prosperados. Gracias, Señor. Ese es el evangelio que a la gente le gusta. Usted habla doctrina, usted habla conceptos teológicos. A la gente le aburre. Si aquello estuviera hablando del fin del mundo, que mañana va a explotar una bomba, que Dios me reveló, que hay un terremoto que va a partir a Estados Unidos en 4 cantos, aquí no cubiera la gente aquí en este live, pero lamentablemente así es la vida. Hay un video muy interesante y con esto voy a culminar, que me pareció una verdad muy contundente. Un video, ¿verdad? Un video tremendo. Este es Jonathan Piña. Estuvo predicando en nuestras iglesias por muchos años, edificando el cuerpo de Cristo. Cada uno desglose que muchos aspectos teológicos llegaron a la conclusión. Por ejemplo, Dios le dice: los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados en el día de tu creación. Ministró como evangelista y luego fue pastor de una gran iglesia. Pero su curiosidad era mayor a lo que la Biblia enseña. No se conformó con lo que hay de Génesis a Apocalipsis. Inició a estudiar cultura judía, cabalá, mística judía, visitó espiritistas y sin número de religiones antiguas. ¿Y cuál es el resultado de todos estos estudios? Aquí tenemos a Jonathan Piña realizando prácticas de ocultismo. Antes liberaba a las personas bajo el poder del Espíritu Santo y ahora mediante práctica ligada al misticismo que la Biblia, Jesús y los apóstoles practicaban. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son No solamente Mateo 7:15. no solamente el peligro de un recién convertido entrar a las redes sociales y adoptar este tipo de enseñanza, lamentablemente también el peligro cuando entramos a las redes sociales con una expectativa falsa. Por ejemplo, mire qué triste historia, cómo aquí también se ve la transformación, el desenlace, cómo se entra, cómo se entra y cómo es que vamos cambiando. Mire qué tristeza.
Triste, ¿verdad? Y esos dos ejemplos simplemente es un ejemplo. Dios mío, pero es una ciencia. Dios mío, pero que tiempo que le tiró una foto a María. Si en los tiempos de María no había cámara. Claro. ¿Cómo entramos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo terminamos? No solamente las redes sociales. Bueno, aquí yo puedo seguir buscando. Pasa que es sin censura esto, ¿verdad que sí? Bueno, si seguimos buscando aquí, porque yo conozco evangelistas que antes ministraban liberación, sanidad, milagros, dones de ciencia, y hoy en día están hechos unos rajaleñas, están hechos unos apagados, unos apóstatas, unos herejes, porque hoy niegan el cielo, dicen que la historia de Noé era regional, no era global, ¿verdad? Ahora dicen que estudian ciencias bíblicas, ¿verdad? Y se olvidaron de la ciencia de la oración. Y ahora están hechos una gente, hermano, gloria al nombre del Señor, que lamentablemente usted ve aquí debates sin sentido, que no edifican, debates para crear likes, para generar visualizaciones, mientras la iglesia se está muriendo de hambre doctrinal, ¿verdad? La iglesia hoy en día lo que le gusta es el entretenimiento, lo que le gusta es la controversia, y esto lo hacemos, ¿verdad? Hace tiempo estaba, porque usted no puede pelear todas las batallas a la vez. Para mí esto que yo estoy haciendo no es prioridad. Simplemente lo hago porque yo digo, wow, tengo que hacer algo porque hay tantas cosas. Estamos abriendo obras, estamos trabajando en muchos asuntos y esto a veces le quita un poquito de tiempo, pero siempre hay que levantar la voz. Y nosotros no hemos cambiado, seguimos denunciando lo que es falso porque a eso nos llamó Dios. Pero obviamente la estrategia del enemigo, porque aunque esto se puede hacer, uno puede quedarse estancado en estas denuncias. Hay que enseñar la palabra, porque muchas veces esta gente cometen el error, hacen la herejía, y muchas veces el liberal no se ocupa de estas cosas, pero comienza a predicar un evangelio como que son camaleones, ¿verdad? Y yo le voy a decir algo bien clarito hoy. Antes la apostasía, bueno, la herejía y la apostasía de los tiempos que soy muchacho comenzó con el G12, César Castellano en Colombia, luego comenzaron con Cash Lugan y Guillermo Maldonado, lo que era Guatemala, Costa Rica, toda esta Ana Méndez, toda esta apostasía, pero ahora quiero decirte que lamentablemente, uno de los lugares donde está la apostasía y la herejía acabando es República Dominicana. Y lo digo con dolor en mi corazón. En estos días se lo decía un compañero de allá de República Dominicana. Tengo muchos amigos dominicanos, pero República Dominicana se ha convertido en el lugar de la cuna de las herejías, ¿verdad? Y lamentablemente, esto es una barbaridad. Yo quiero mostrarle otro video aquí que para que usted vea cómo está el evangelio, cómo es que está el evangelio este. Dios mío, esta sí que verdaderamente me transporta a la verdadera cuarta dimensión. Esto sí que pone a los profetas a hablar en lengua de verdad. La República. Oh, Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la vida. Gracias por el sol. Gracias por el oxígeno. Padre, quiero agradecerte por los creadores, Dios, de esta maravillosa cerveza que nos ayuda con espíritu de errores. Ya eso es otro. Estamos hablando de muchas cosas, pero que se relacionan entre sí. Pueden viajar en el tiempo, en el futuro, y como en el futuro pueden ganar pasar sus cosas. Cómo es los espíritus de errores, espíritu de burla, ¿sí? Y son espíritus de error que están moviéndose en estos momentos y tienen a la gente turbada. Mire esto.
O sea, el hombre alega que ha viajado en el tiempo. Los testimonios de embuste, los testimonios que exageran, los testimonios que es una batalla. Y hoy en día, una de las cunas de las herejías más grandes, que hay un descontrol total, se llama República Dominicana. Lamentablemente, yo he viajado mucho allá, he corrido el norte, el sur, el este y el oeste, un emocionalismo lamentable. Yo sé que hay gente buena en República Dominicana. Lo que pasa es que la gente buena no son tan famosos, ¿sí?, como los herejes y los disparateros. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y esto es una cosa que indigna. Porque hoy en día, entonces, mientras todo eso está pasando, vamos a mostrarle que entonces, cómo usted puede contrarrestar. Hay hombres que eso puede llevar a un matrimonio destruirse. Amigo del diablo, que Dios le dijo, y que Dios le reveló, tiene que comprarle 2 iPhones. Cuando iPhone 17, dale a la mujer. Mientras se está cayendo en canto, los que se supone que lleven la sana doctrina se han convertido en un stand-up comedy, ¿verdad? Ese es el panorama del evangelio que se vive hoy. A ver, uno de los lugares más peligrosos para un creyente que no tiene un buen fundamento bíblico es las redes sociales. No solamente para los recién convertidos, una persona que pretende llevar contenido, hoy se le llama contenido a cualquier porquería, enseñanzas a través de redes sociales, ¿sí? Prenden el Facebook, ¿sí? Y muy bien. Piensan de una manera y terminan de otra, ¿sí? Esto llora ante los ojos de Dios. Que si los tatuajes, usted como cristiano se puede tatuar, usted puede beber vino, puede beber cerveza, lo malo es aborracharse, claro. Usted puede beber veneno, lo malo es que se muera. Usted me está entendiendo el sarcasmo. El infierno no existe, Cristo no viene. Y si sigo poniendo video, no acabo aquí. Las redes sociales es una bendición cuando se usa con sabiduría, pero se ha convertido en uno de los medios donde se propaga con más facilidad las herejías. Las herejías están por todos los lugares. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué estamos enseñando nosotros? ¿Qué estamos predicando nosotros? ¿Qué estamos enseñando? Porque entonces existe la otra cara de la moneda. Existe la otra cara de la moneda, que nosotros en vez de predicar sana doctrina nos pasamos guerreando entre los mismos de sana doctrina, tirando indirecta, porque aquel te importa a ti, que si aquel es pastor y está viajando y evangelizando, ¿qué te importa a ti? Eso no es sana doctrina, eso es una opinión. No, como no enseñamos las doctrinas fundamentales ni instruimos a la iglesia, estas bandas de bandidos han entrado, ¿verdad?, a saquear el cuerpo de Cristo, ¿sí?, a través de las redes sociales, con vestimenta de evangelismo. Y de acuerdo, como siempre lo digo, siempre termino más o menos diciendo lo mismo. Efesios capítulo 4, la Biblia dice que los ministerios están puestos para llevar a la iglesia a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo, para que no sean movidos por cualquier viento de doctrina. Y dice para llevar la iglesia a la unidad de la fe, ¿verdad? Está la corriente de pensamiento, la cábala judía, está los judaizantes, están la nueva escatología, están diferentes tipos. Mire, no hay quien entre a las redes sociales, porque si no es esta banda de bandidos, son las bandas de profetas diciendo que mañana se va a acabar el mundo. Entonces, ¿cuánta gente uno tiene que trabajar con ellos, que llaman, que están asustados, que están nerviosos? Y no porque no tengan fe, es que porque hay gente que no están también en todos los niveles de profundidades bíblicas. La gente ve en este tipo de profecía, la gente se asusta, vive en un continuo estado de nervio, de preocupación continua, bombardeados por estas falsas doctrinas, falsas profecías, herejías, falsos maestros que lo que quieren es tu dinero, lo que quieren es promover su
su imagen, su eslogan, su logo, su ministerio. Nadie está predicando a Cristo, nadie está predicando a Jesucristo, al evangelio verdadero, al sencillo, al evangelio práctico, al evangelio que libera, al evangelio que sana. Otros se paran desde su supuesta sabiduría y que acabaron de descubrir América. Wow, es como dijo uno por ahí, que Jesús predicaba, porque estamos hablando aquí de los videos, porque si vamos a hablar de los posts nos amanecemos, ¿verdad? Si vamos a hablar bueno, si vamos a hablar de los posts y de los enredos de la gente habla, esto es una barbaridad. Jesús no creía en el infierno ni en el cielo como se predica hoy. Él creía en el reino de Dios y ahora te toca investigar qué era creen en el reino del Dios en el primer siglo. Es una locura. Estos fueron los que predicaron del cielo y del infierno, están escribiendo esta cosa por redes sociales. Es como la gente entra en esta especie de metamorfosis y no se han dado cuenta, no se dieron cuenta cuándo fue el día que perdieron el camino. ¿Cuándo fue? ¿Usted quiere irse al infierno? Váyase solo al infierno. ¿Por qué insisten en que la gente corran detrás de su desenfreno? ¿Por qué insisten? Mire, todas las herejías que se predican hoy ya se predicaron en el primero, segundo y tercer siglo de la era cristiana y todo eso por ahí. Es una repetición, pero con diferentes nombres. Y usted está repitiendo herejía como si acaba de descubrir la América hoy en día. Usted quiere irse a las payas del infierno, váyase solo. Se predica del sueño del alma, de que si el infierno no existe, de la aniquilación. Bueno, había un americano que un día formó una controversia donde estaba diciendo que afirmando la aniquilación del alma. O sea, ¿cómo es posible? ¿En qué punto hemos perdido el fundamento? ¿En qué punto ya no es satisfactorio, ya no nos satisface el fundamento sobre el cual nosotros hemos edificado nuestra fe, ¿verdad? Que si la Biblia contiene errores, que si la Biblia no es palabra de Dios, que si la Biblia la escribieron los hombres. Hermano, una de las mejores evidencias de que la Biblia es palabra de Dios es el fruto y la evidencia que ha causado en su vida. Nadie puede sostener su vida por años basado en una mentira. El evangelio que yo conozco, que le sirvo a Dios desde hasta hoy en día, desde niño, es el mismo que sostengo cuando crecí y escuché. Y a mí solamente ese evangelio me ha causado bien, me ha causado paz, me ha causado gozo, me ha causado propósito. No me siento vacío. Siento que estoy en el propósito de Dios, caminando en la voluntad divina de Dios. Eso produce paz, produce gozo. Ese evangelio que hemos aprendido, que se traduce en una vida práctica, una fe práctica, porque entienda que no es, y ese es otro extremo que podemos hablar, ¿verdad? Estamos hablando del extremo de la herejía, de la apostasía, del libertinaje, pero está el extremo religioso farisaico, ¿verdad? Donde se predica la santidad como si fuera un perfeccionismo, ¿verdad? La santidad no es perfeccionismo. Usted nunca va a alcanzar esa perfección en el sentido no bíblico, porque la Biblia habla de perfección, de madurez. Pero mientras seamos hombres, vamos a fracasar, vamos a cometer errores. No pecamos por premeditación, planificación. Pecamos porque somos humanos. Testifica de nuestra naturaleza. Es el aguijón, ¿verdad? Es el aguijón que nos recuerda que todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Y ese fariseísmo que oculta esos defectos y pecados que se cometen, obviamente a veces no a sabienda, pero crea un disfraz de perfeccionismo que crea muchas veces en los creyentes una frustración porque no pueden alcanzar el nivel que muchas veces escuchan de los religiosos. Yo creo que usted entienda que si nosotros, lo de sana doctrina, yo soy predicador pentecostal de sana doctrina, conservador, pero yo sí puedo mencionar en términos religiosos porque sí conozco la terminología de religión, ¿verdad? Porque usted puede definir una palabra etimológicamente, definirla, pero conceptualmente un religioso es una persona que sostiene una apariencia, pero que carece de los frutos. Claro que la Biblia habla de religión como adoración, pero yo no estoy hablando de esos términos.
Yo estoy hablando en términos conceptuales. El religioso, el fariseo, el que no predica la verdad, el que se oculta detrás de una mentira, el que habla sin misericordia, el que corrige sin misericordia en verdad, el que la religión le ha producido ese legalismo, porque el legalismo en términos conceptuales es cuando nosotros olvidamos el espíritu y el contexto bíblico y lo aplicamos tal como está ahí, ¿verdad? Y no es que la Biblia se doblegue, es que la Biblia hay que interpretarla en su contexto. Entonces, fíjese bien, todo este asunto ha causado que el Espíritu Santo, ¿verdad?, en muchos lugares se apague, ¿verdad? Y son espíritus de error que han invadido en este tiempo la iglesia para traer turbación, para traer confusión. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Mire, si no hay un espíritu de confusión, que ahora la iglesia le está abriendo la puerta a los Jesús solo, que es una herejía declarada herejía en el cuarto siglo de la era cristiana, cuando a Sabelio se le declaró y su enseñanza como hereje, y ahora nosotros, los más sabios, los más terribles, los más ciencia que tenemos, ahora nos vemos con la libertad de abrirle nuestras puertas a un predicador hereje que predica en nuestros altares, impartiendo ese espíritu de error. La gente no sabe lo que la Biblia dice, que el mismo espíritu, que no te extrañe que Satanás se disfraza como qué, como ángel de luz, y su ministro como ministro de justicia, ¿sí? Entonces lo creemos porque tiene el mismo estilito, y hay otros que han formado una fórmula que mientras te tiran 2 o 3 reels, videitos, segmentos hablando de santidad, van y comparten con todos los herejes en Puerto Rico, los apóstatas, los apóstoles y las apóstolas en Puerto Rico, y te tiran un par de segmentos porque son unos manipuladores. Hoy lo que existe es una manipulación, ¿sí? Y hay gente como el diablo que utiliza las redes sociales como un disfraz, ¿sí? Y todo esto es permitido por Dios como una especie de juicio para aquellos que aman la mentira por encima de la verdad, ¿sí? Existe algo que se llama demanda y oferta. Si hay muchos falsos profetas, muchos apóstatas, es porque la demanda de su mensaje es mucha. Y es porque a la gente le gusta vivir un evangelio a mitad. A la gente le gusta vivir un evangelio que se le haga cómodo. A la gente le encanta vivir un evangelio donde se acomode a sus caprichos, a sus deseos, ¿verdad? A lo que ellos quieran vivir, ¿verdad? Un evangelio light, un evangelio que no transforma, que no confronta, que no te lleva a la verdad, que no te lleva a una verdadera santidad. No solamente una apariencia de capote y pintura, sino que nazca por dentro y se refleje por fuera, ¿verdad? Y a la gente le gusta ese tipo de evangelio, ese evangelio donde se acomoda a mis caprichos, a mis deseos, ¿verdad? A lo que yo quiero, lo que yo anhelo, donde Dios se vuelve un muchacho demandado, que todo lo que yo hable, todo lo que yo diga, ahí viene Dios a cumplírmelo, mis caprichos. No es un Dios que yo tengo que meterme en la voluntad de Dios, a moldear, a rendirme en el altar, a rendir todo lo que yo soy para que entonces se pueda formar en mí la imagen de Cristo, ¿verdad? La falta de predicación del evangelio, la falta de la predicación de la doctrina bíblica. Hoy usted prende el Facebook, ¿sí? Y cuando escucha los mensajes, los únicos benditos mensajes que usted escucha es si te hirieron, si te hicieron la guerra, que si el proceso, que si Dios va a hacer cosas grandes contigo, que si Dios pelea por ti, salga, se parece un disco rayado. ¿Cuántos temas hay que predicar en la Biblia para formar a la iglesia, para que la iglesia tenga fundamento? ¿Verdad? Y estamos hablando de ese evangelio motivacional, donde usted cuenta las doctrinas o el fundamento bíblico que se predican esos mensajes y no llegan ni a media doctrina. Las almas se las está llevando el diablo, hermano, ¿verdad? Tantas cosas que pasan. Yo meditaba que el 80% de nuestros mensajes ni siquiera van dirigidos a las almas perdidas. Los predicadores están en los altares, no están en las calles. No hay ese orden de la definición del ministerio. Están en las casas
comiendo chistrí, viendo Netflix, esperando una llamada para montarse un avión y predicar. Entre la calle se la está llevando el diablo, la gente, las almas, la confusión. La predicación no es una predicación bíblica, es una predicación emocionalista. Es una predicación que va dirigida para que la gente alaben. Entonces a veces nos sentimos cohibidos porque si vemos que la gente no reacciona a lo que decimos, creemos que el mensaje no es bueno o que no fue Dios. Deje de estar dependiendo del pueblo, de la reacción del pueblo para predicar la palabra. Si quieren alabar, que alaben, y si no quieren alabar, que no alaben. Dejen de estar predicando para que la gente los aplauda. ¿Qué usted hace predicando santidad en una iglesia que vive santidad? Usted lo que está buscando es aplauso. Usted lo que está buscando es que, wow, predique la santidad del corazón, la que nadie, la que no se ve. Entonces, vivimos un sistema, ¿verdad? Donde en vez de formar y proyectar a Cristo, porque estamos proyectando nuestra imagen, ¿verdad? Entonces, como yo quiero guardar una postura, ¿verdad? Una ética ministerial, una ética, yo no puedo hablar, yo no puedo denunciar porque la gente van a pensar que yo soy, que la gente piense en lo que le dé la gana, que la gente piense en lo que le dé la gana. Su salvación viene de Dios, su salvación viene de Dios. Hable lo que Dios le ponga en el corazón. Diga lo que Dios le ponga, después que sea Dios, no que sea con una doble intención, ¿verdad? De uno querer, porque lo que hacemos aquí, hermano, de realmente, el que me lleva tiempo siguiendo, sabe que nosotros antes eran, mire, ahí estaban, pero ahora estamos abriendo una nueva obra y usted cuando está abriendo una nueva obra no puede, tiene que saber las guerras que va a pelear. El llamado a mi hijo, pues, atender una obra, abrir la obra, ¿verdad? Y estamos en esa encomienda. Pero yo decía, wow, yo no puedo quedarme callado ante toda esta barbaridad, esta poca vergüenza, estos disparates de gente que nunca sirvieron en una iglesia local. Qué bonito cuando alguien se levanta y dije, no, yo en mi iglesia guié la guagua a la iglesia, limpié los baños, barrí el templo, pasé mapos, corté grama, repartí tratados, di escuela bíblica de niños, ¿no? La gente llegan aquí en VIP y llega, vete, te ungimos y vete por ahí para abajo a predicar sin bautismo del Espíritu Santo, porque eran artistas, porque eran traficantes, y vete, zúmbale por ahí para abajo. No, hermano, la gente necesita formación. La gente necesita formación bíblica, la gente necesita sujeción, la gente necesita sentarse a escuchar su pastor, a escuchar la palabra de Dios. Estamos teniendo gente predicando sin formación bíblica. Y no es que usted sea un genio, hermano, no es que usted sea un científico de la palabra, que usted, wow, que si aquello, que si la terminología, no, hermano, que por más sencilla que sea la palabra, que sea Dios que te la dé. Que por más sencilla que usted tenga, porque al fin y al cabo lo que hace el efecto es la unción con la palabra, ¿verdad? Un Cristo te ama ungido puede servir a veces mucho más que una mente intelectual con muchas cosas, ¿verdad? Y eso es una realidad. Pero y si se puede tener las dos cosas, gloria a Dios y aleluya. Pero nos hemos olvidado de la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que creemos que lo que impresiona a la gente, ¿verdad? Es las muchas terminologías, las muchas cosas, y nos hemos olvidado de la unción del Espíritu Santo. Y no estoy hablando en términos, ¿verdad? De esa manifestación donde no hay palabra, donde no hay edificación. Pero como hoy el objetivo es poder, como el objetivo muchas veces del ministerio, ¿sí? Es la fama. Por eso que tenemos un montón de ministerios frustrados que llevan un año de ministerio, ¿sí? Nadie los invita, ¿verdad? Porque tu percepción del ministerio, ni siquiera tu pastor te la enseñó. Es una función que se comienza por casa, en la iglesia local. Tú sirves en la iglesia local. Y como tu ministerio va a ser tan fructífero en la iglesia local, va a trascender tu iglesia local. No se comienza de afuera para adentro, se comienza de adentro hacia afuera. ¿Sí? Es normal que la gente te menosprecie. Es normal que la gente te miren por encima del hombro.
Es normal. ¿Ve? Tenemos gente que no le duran ni medio round al diablo, que se andan llorando por Facebook todo el tiempo, predicando un evangelio que solamente va dirigido a las emociones, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que se ignore la emoción, porque somos seres emocionales. El problema es que esa emoción tiene que estar sujetada a la palabra de Dios, ¿verdad? Y que no sea dirigido por las emociones, porque el sentimiento de rechazo siempre te va a visitar. El sentimiento de rechazo, de menosprecio, siempre te va a visitar. Y el diablo siempre va a usar gente para visitar esa herida que tú tienes del pasado, para recordártela, para que la revivas. Eso siempre va a estar ahí. Pero la persona que ha sometido su carácter a Dios puede llevar todos esos pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, y se puede vencer en el nombre de Jesús. Es interesante cómo la iglesia hoy en día ha cambiado su método de evangelización, y hoy en día se van a las calles con pancarta pidiéndole perdón a la gente en nombre de la iglesia por su ofensa. Cuando la proclamación del evangelio es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y que la gente entienda que son pecadores, pero esa proclamación de evangelio, de evangelización, la gente no quiere, porque la gente no quiere evangelizar, la gente quiere crear proselitismo, la gente quiere crear un evangelio emocional. Este Cristo que está por las calles en pantalones rotos, ¿verdad? Como si él necesitara algo del ser humano. Es que la gente entienda que el ser humano no puede hacer nada sin Jesucristo, ¿verdad? No pueden hacer nada sin Jesucristo. Y tenemos ministerios fabricados cibernéticamente, ¿verdad? Yo meditaba y siempre lo medito, y voy a finalizar con esto. A nosotros el modelo que teníamos cuando nos levantamos en el ministerio era el modelo de la oración. Usted no se ha fijado que uno de los temas más ausentes es la oración, es el ayuno, es la búsqueda de intimidad. Y queremos que intimidad es prender la radio, escuchar 3 horas de música y se acabó. El tema de escudriñar las escrituras no existe. El tema de la oración no existe. En nuestro tiempo, cuando se nos enseñaron cómo se levantaba un ministerio, nos enseñaron que los ministerios se levantan de rodillas, en oración, no media hora, no 1 hora, no 2 horas. Estamos hablando de 7, 8, 9, 10, 12 horas de oración. Estamos hablando, yo me recuerdo que cuando yo me comenzaba, las metas que tenía no era, bueno, ya ayuné 3 días, tengo otra meta de ayunar 7 días. Y Señor, si tú me permites y me permites 7 días, tengo otra meta de ayunar 21 días. Ya no se habla de ayuno, ya no se habla de retiros, de ayunos prolongados, ¿sí? Y el reflejo que tenemos son mensajes que son producidos por la carne, no por escudriñar, por la palabra, sino por la carne que pretende manipular emociones. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude al volver a la oración, al ayuno, a la palabra, y dejar estos cuentos, estas fábulas, estas doctrinas diferentes, como dice la Biblia, y volver verdaderamente a la sana doctrina práctica, a la que produce frutos verdaderos, no a la que produce una mera apariencia de gente que parece que se chuparon un limón, que están amargados. Esa no es la sana doctrina. La sana doctrina produce frutos del Espíritu, produce ese fruto evidente del Espíritu Santo. Y que Dios nos ayude a vencer todo esto que estamos viendo. Yo quiero que usted este video lo comparta con alguien. El algoritmo también nos dice y nos dicta qué ver, qué cosa, ¿verdad? Y puede ser que sea un mensaje bueno, edificante, pero si usted no le da like, compartir, comenta, el algoritmo nos limita el video, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo le pido? No le estoy pidiendo ofrenda a nadie, le estoy pidiendo comparta esto. Si usted le está edificando este mensaje y usted cree que este mensaje lo tiene que escuchar otra gente, compártelo. Estamos en vivo por Facebook, estamos en vivo por YouTube, estamos vivos en Instagram. En Instagram se va el video, no se queda grabado.
Es la forma en que usted nos puede ayudar a poder llegar a más personas que conozcan el evangelio, la verdad de Cristo, ¿verdad? La verdad de Jesucristo. Así que Dios me le bendiga. Le voy a dejar por aquí. Ya llevamos una horita. Ya esto es suficiente por hoy. Así que Dios me le bendiga, hermano, los pastores, los evangelistas que están por ahí. Dios me le bendiga, un abrazo, mi salud y respeto. Anhelamos sus oraciones. Aparte de que usted comparta este video, se suscriba, de la campanita. Nuestro canal de YouTube es un canal viejísimo. Nosotros empezamos prácticamente 1 año, 2 años cuando comenzó YouTube. Antes yo ponía videos, cuando comencé en el ministerio llegaban a 250,000, cuando no había algoritmo, ¿verdad? Nos quedamos como en 17,000 suscriptores, lleva años así. Suscríbete a ese canal. Estamos tratando de subir videos de nuestros estudios bíblicos de la iglesia, los cultos de domingo y algunos videos como estos en vivo. Suscríbase, de la campanita, cuando estemos en vivo le va a llegar notificaciones. Así que agradecidos por todo. Dios me le bendiga. Hacia adelante en Jesucristo. Cristo viene, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y viene aunque la gente dejen de creerlo. Cristo viene y viene pronto. Así que su lámpara esté encendida. Aleluya. Dios me le bendiga mucho. Por aquí. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz, donde había temor, Jesús. Por eso decidí volver a ti. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía bien hablar muchos ministros de hoy.